¿Ya te pueden escuchar? Bien. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Se ve y me escuchan? Sí, qué bueno. Hola, hola, qué bien. ¿Cómo han estado? ¿Cómo va Soluciones? ¿Cómo va el estudio? ¿Va bien? Excelente. Ahora va a ir mejor entonces, pues yo muy bien también, con muchas ganas de estar en esto. Puro estudio nomás, sí, pues, ¿qué más? ¿Ah? ¿Ya le pidieron al viejito Vascuero puntaje? Muy bien, ya. Excelente. Vamos entonces, muy atentos a lo que vamos a ver hoy día. ¿Cuál es el objetivo de este encuentro? El objetivo es que recordemos todo lo de soluciones, las unidades de concentración y propiedades coligativas. ¿Ya? Hola, hola. Ya. Bien, vamos entonces, pues. Vamos. Muy bien. Ya. Vamos de inmediato con estas disoluciones químicas. Recuerden que toda la materia se puede encontrar como sustancias puras o como mezclas. ¿Cuáles son las sustancias puras? ¿Cuáles son las sustancias puras? A ver, si me dicen, ¿qué sustancia es pura? ¿A qué se llama sustancia pura, niñas, niños? A los elementos químicos, solo los elementos químicos y los compuestos también, ¿o no? Los compuestos químicos también son sustancias puras. El agua, el metano, muy bien. A ellos se refiere, a los elementos químicos y los compuestos químicos. Cuidado, son sustancias puras. Las mezclas pueden ser de dos grandes tipos. Pueden ser mezclas. ¿Cuáles son los dos grandes tipos? A ver, díganme uno por lo menos. Muy bien. Las mezclas pueden ser excelentes, estamos, homogéneas y heterogéneas. ¿Qué tipo de mezclas son las soluciones o disoluciones, chiquillas, chiquillos? ¿Homo o hetero? Las soluciones o disoluciones químicas que vamos a estudiar. Muy bien. Excelente. Eso es lo que vamos a estudiar entonces el día de hoy. Vamos a estudiar a las disoluciones químicas. ¿Está bien? A las disoluciones químicas. ¿Ya? Son mezclas homogéneas. Las soluciones químicas. Una sola fase. Muy bien. ¿Qué diferencia un coloide de una suspensión? ¿Qué diferencia a un coloide de una suspensión? ¿Se acuerdan de eso o no? Excelente. El tamaño de las partículas disueltas. Exactamente. Eso diferencia a estos tres tipos de sustancias. En una suspensión, las partículas disueltas son mucho más grandes, las partículas dispersas más pequeñitas en coloides y más pequeñas todavía en una disolución. El DENRO entonces lo define tal como me dijeron ustedes, mezclas homogéneas. Eso es una disolución, donde se distinguen dos componentes. ¿Cuáles son los dos componentes? Excelente, el soluto y el solvente. Mire cómo es el tamaño de las partículas en una disolución química. El tamaño de las partículas va entre 1 y 10 angstrom. ¿Está bien? 1 a 10 angstrom. El angstrom es 1 por 10 elevado a menos 10 metros. 10 elevado a menos 10 metros. ¿Ya? Eso es una solución. Y cuando usted toma una muestra de cualquier lugar, siempre la composición es la misma.
¿Vamos bien? Entonces, reitera el DEMRE, este es el tamaño de las partículas del soluto y del solvente de 1 a 10 angstrom. Si me pidieran reconocer quién es el primero, es un coloide, este de aquí es una solución o una suspensión. Aquí están los tres. El primero es una solución, muy bien. Y el segundo, ¿qué es? ¿Qué es el segundo? Ah, excelente, es un coloide. Y el tercero es una suspensión. Excelente. Vamos, muy bien. Recuerden que el acero, por ejemplo, es una solución también. El acero es una solución química. El bronce es una solución. ¿Qué me dicen ustedes? Pero la pregunta ¿es una solución también o no? El acero inoxidable, por ejemplo, sí, cuidado. Las disoluciones que vamos a estudiar, es cierto, las vamos a estudiar principalmente en estado líquido, pero cuidado, hay soluciones en estado sólido, como el acero que están viendo ustedes aquí. ¿Está bien? Y hay soluciones en estado gaseoso también. Puede ser una solución en estado gaseoso. Me dice alguien de ustedes por ahí. ¿Las soluciones pueden estar en estado gaseoso, niños? También, también. El agua destilada es una sustancia pura, porque es agua pura, no es una solución. Alguien de ustedes lo puso, qué bueno que era para todos. Muy bien, el agua destilada es agua pura, es una sustancia pura, es un compuesto químico. El agua potable en general es una solución química, el agua potable, porque tiene minerales disueltos también. ¿Ya? Entonces, hay soluciones en estado líquido que son las que vamos a estudiar. El disolvente puede ser el líquido como el agua destilada y el soluto también puede estar en estado líquido, ¿está bien? Como el alcohol, puede estar en estado sólido como la glucosa o en estado gaseoso. Hay soluciones entonces en estado sólido como el bronce, que se llaman también aleaciones. No se olviden. Y hay soluciones en estado gaseoso. ¿Ya? ¿Estamos bien entonces? Vamos con este concepto que también lo ha preguntado el DEMRE al tiro. ¿Qué es la solubilidad? ¿Qué es la solubilidad? A ver, ¿cómo definiríamos solubilidad? ¿Qué es la solubilidad? ¿Cómo la definirían ustedes? ¿Se acuerdan? Solubilidad, la capacidad del soluto por determinada cantidad de solvente. La capacidad de soluto por determinada cantidad. Por ahí va la definición. La capacidad de disolver al soluto por parte de disolvente. La solubilidad corresponde a la máxima cantidad de soluto que puede disolver un determinado solvente, normalmente 100 ml, a una temperatura determinada. Eso es solubilidad. La máxima cantidad de soluto que el solvente puede disolver. ¿Ya? A una temperatura determinada. ¿Ya? ¿Está bien? Por ejemplo, la solubilidad del nitrato de sodio es de 0,85 por cada 100 gramos de agüita. ¿Ya? Eso es la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en 100 gramos de agua, por ejemplo, a una temperatura determinada, ¿no es cierto? Bien.
Entonces, si contiene menos soluto de lo que corresponde a su solubilidad, uno dice que la solución es insaturada, es no saturada. Muy bien, es insaturada. Cuando el soluto, una solución, tiene lo que corresponde a su solubilidad, se dice que está, ¿cómo se dice que está esta solución? Saturada. Muy bien. Y cuando tiene más de lo que puede disolver, es una disolución sobresaturada. Excelente. Muy bien. Entonces, siempre que esto es una solución, no se ve bien el agüita, pero imaginen ustedes que aquí hay agua también y ahí está una cantidad de soluto. ¿Alcanzan a ver ahí? Aquí hay más soluto, más hay soluto, soluto. Usted diría que esta solución que está aquí, la primera, ¿cómo sería esta solución? Cuidado, mucho cuidado. Agregamos un soluto. No, abajo nomás ¿Cómo después voy a tomar. estaría esta primera No, mamá, si no tengo más espacio solución? aquí. ¿Cómo sería esta primera solución? ¿Cómo estaría? Déjala ahí. Muy bien, estaría sobresaturada. La primera también estaría sobresaturada porque hay una cantidad de soluto que no se ha disuelto. Muy bien, estaría sobresaturada. ¿Está bien? Ok. ¿Qué más? A ver, ¿por qué no puedo ver el chat? ¿Está bien? Sería sobresaturada. En general, cuando aumentamos la temperatura de un solvente, ¿qué pasa con la solubilidad? Si aumentamos la temperatura, niñas, niños, ¿qué pasa con la solubilidad? Muy bien. Salvo muy pocas excepciones, en general al aumentar la temperatura aumenta también la solubilidad. Excelente. ¿Está bien? Ya. Ahí se observa, por ejemplo, ¿se fijan? En general, al aumentar la temperatura, mira cómo aumenta la solubilidad. Si ustedes quisieran estudiar cómo afecta la temperatura, la solubilidad, ¿cuál es el compuesto químico que no utilizarían? Que no utilizarían, porque no se nota muy bien el efecto de la solubilidad en función de la temperatura. Excelente, el NaCl. Entonces, por eso cuando vamos al laboratorio, nosotros le decimos, no, no es buen material el NaCl, porque se nota muy poquito. En cambio, aquí se nota mejor. Mira, en el nitrato de potasio. Oye. Excelente. Entonces, en general, al aumentar la temperatura, aumenta también la solubilidad, excepto para ellos, para los para los gases. Ah, me dicen ahí cómo. Mire aquí, al aumentar la temperatura, por ejemplo, de 20 grados con el cloruro de sodio a 40 grados, uy, aumentó muy poquito, ¿te fijáis? Por eso no es buen material el cloruro de sodio para estudiar el efecto de la temperatura del solvente sobre la solubilidad. ¿Ya? A eso me refería. Entonces, ¿está bien? En cambio, aquí se nota el tiro. Si yo le digo, determine la solubilidad para el nitrato de potasio a 20 grados Celsius y después hágalo a 60, oye, van a notar inmediatamente, ¿te fijáis? Cómo varió la solubilidad. ¿Ya? Excelente. ¿Qué pasa entonces con los gases y la temperatura? Al aumentar la temperatura, en general, disminuye la solubilidad. ¿Se fijan? O sea, ¿dónde hay más oxígeno disuelto?
Cuidado con la pregunta entonces. Aquí en nuestro océano Pacífico, ¿hay más oxígeno en el agua disuelto o en un mar tropical? ¿Dónde hay más oxígeno disuelto en el agua? ¿En nuestro océano Pacífico o en una isla tropical por ahí? Muy bien, en el de nosotros. O sea, los peces respiran mejor mientras más fría sea la temperatura del agua. ¿Te fijáis? Miren lo que está pasando. Entonces, ¿se fijan o no? El calentamiento global, por ejemplo, trae aparejado un aumento en la temperatura del planeta y, por supuesto, en la temperatura del mar. Y la cantidad de oxígeno disuelto es menor. Se nos van a empezar a asfixiar los organismos de vida acuática que extraen el oxígeno del agua. ¿Te fijáis? Muy bien. Sigamos entonces. ¿Qué más? Quedó claro eso, ¿no? Al aumentar la temperatura, la solubilidad de un gas en un líquido disminuye. Segundo factor, la presión. ¿Qué creen ustedes? Miren aquí el sistema. Este es el mismo que acá. Ah, pero hemos bajado el émbolo. Al disminuir el volumen, aumentó la presión. Al aumentar la presión de este gas, la cantidad de gas que se puede disolver, ¿cómo va a ser mayor o menor, niñas, niños? Al aumentar la presión, la cantidad de gas que se puede disolver, ¿cómo va a ser? ¿Mayor o menor? Muy bien. Aumenta también la solubilidad. Excelente. Esa es la ley de Henry. ¿Qué dice la ley de Henry? Dice que mientras mayor sea la presión que ejerce una sustancia en estado gaseoso, la cantidad de gas que se disuelve es también mayor. ¿Ya? ¿Ustedes saben qué gas le echan a las bebidas gaseosas? Por si a alguno le gustan las bebidas gaseosas, ¿sabe qué gas le echan ahí o no? ¿Qué gas? Más exactamente, ¿qué gas es el que le echan ahí a las bebidas? Chiquillas, chiquillos, ¿qué gas? ¿Qué gas? ¿No saben? No toman bebidas gaseosas, me imagino, ¿no? ¿No? Ah, qué bueno. Muy bien. No pueden tomar bebidas gaseosas, pues CO2, el que le echan ahí, el dióxido de carbono. ¿Cómo van a tomar dióxido de carbono? Ya, ¿está bien? Esa es la ley de Henry. ¿Qué estableció Henry? Estableció que a una misma temperatura, al aumentar la presión, la cantidad de gas que se puede disolver en el líquido es, ¿cómo es? Sí, aumenta la celulitis, un montón de problemas las bebidas gaseosas. No, no debieran tomar bebidas gaseosas. ¿Eh? Ah, muy bien. Ahí ¿cómo van a consumir algo? No saben qué efecto tiene. Claro. Muy bien. Ya pues, ¿qué es? ¿Qué pasaría? Aquí, ¿aumentaría o disminuiría? Chiquillas, chiquillos. Vamos pues. Al aumentar la presión, ¿qué pasa con la cantidad de gas que se puede disolver? Es también mayor. Eso dice la ley de Henry. ¿Quedó clara la ley de Henry o no? La solubilidad entonces, dice la ley de Henry, de un gas en solución es igual a una constante que no se la puede aprender uno porque está determinada para cada relación soluto-solvente multiplicado por la presión que ejerce ese gas. ¿Ya? ¿Está bien? En gases me dice qué pasaría. Sí, esto es para gases, la ley de Henry, que al aumentar la presión de este gas, la cantidad de ese gas que se puede disolver es mayor. ¿Eh? Las partículas están más comprimidas, claro. Eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando el buzo se sumerge, ¿verdad? Cuando el buzo se sumerge, la enfermedad por descompresión, hay que darle aire a alta presión. Y al respirar el buzo, imagínate
el buzo. Ustedes saben que mientras más profundo esté el buzo, ahí está respirando con su tanque, por supuesto. Mientras más profundo en el mar, ¿qué pasa con la presión? A mayor profundidad, ¿qué pasa con la presión? Va aumentando. Muy bien. Hacia la punta del cerro la presión va disminuyendo. Entonces, él que está, suponte tú, a 30 metros de profundidad, está respirando aire a alta presión para que pueda entrar a su sistema respiratorio a alta presión. Entonces, tiene mucho. ¿Cuál es el gas más abundante en la atmósfera? ¿Cuál es el gas más abundante en la atmósfera? El nitrógeno, excelente. Entonces recibe mucho nitrógeno a alta presión y se le disuelve harto nitrógeno. Si por alguna emergencia él tuviese que salir muy rápido, ese gas nitrógeno que estaba disuelto en su sangre, como sube muy rápido, baja la presión, ese gas que estaba disuelto pasa al estado gaseoso y se pueden formar burbujas de ese gas. Se imaginan una burbuja en la sangre, ¿no? El corazón, si recibe aire, comprime el aire y no bombaría sangre. Esa es la enfermedad que se produce por descompresión. ¿Ya? Muy bien, no se olviden de la ley de Henry entonces. ¿Qué más? Siempre que a mí me hablen de una solución más diluida, más concentrada, siempre me están hablando de soluciones no saturadas, de soluciones insaturadas. Cuidado, no me vayan a confundir una solución concentrada con una solución saturada. ¿Ya? Las soluciones, cuando uno dice esta solución es más diluida y esta está más concentrada, todavía no ha superado la saturación. ¿Ya? ¿Está bien? Ok, no es lo mismo solución sobresaturada que solución concentrada. ¿Estamos bien? Ya, vamos a estudiar ahora las principales unidades de concentración de soluciones, ¿ya? ¿Qué más? La masa, la solución, obvio, puede parecerles a ustedes, pero quise recordarlo. La masa del soluto más la masa del solvente es la masa de la solución. ¿Qué más? En algunos casos nos piden la densidad, la calculamos masa partido por volumen. Ustedes también aquí saben despejar mejor que yo, ¿no es cierto? El volumen lo puedes calcular dividiendo la masa por la densidad. La masa la puedes calcular multiplicando el volumen por la densidad. A mayor presión, como pone alguien de ustedes, aumenta la solubilidad del gas. Exactamente. A mayor presión de ese gas, más gas se puede disolver. ¿Ya? Si hubiese un mar en la Luna, por ejemplo, con muy poca presión atmosférica, no habría oxígeno disuelto. Muy poco, entonces no podrían sobrevivir los organismos, ¿ya? Vamos entonces a indicar unidades de concentración, las que tienen que manejar ustedes de segundo medio, ¿no? Nos vamos a quedar hasta segundo medio esto, ¿ya? La unidad de concentración la podemos expresar así, cantidad de soluto por cantidad de solución o cantidad de soluto por cantidad de solvente. Una sola usa esta unidad de concentración. De las que tienen que manejar ustedes de segundo medio, solamente una usa cantidad de solvente. ¿Cuál es, chiquillas, chiquillos? La única unidad de concentración que usa cantidad de solvente. Excelente, la molaridad. Todas las otras usan por cantidad de solución. Así que súper fácil acordarse. Además que ustedes ya la saben. Vamos entonces con la primera, porcentaje masa-masa. Alguna literatura más antigua la considera también como porcentaje peso-peso. No hay problema, ¿no? ¿Qué indica? Miren, si ahí te lo da el DEMRE, o yo cuando les haga alguna prueba, tengo algunos alumnos de mi colegio aquí, porcentaje, quiere decir por 100. M, masa,
en gramos. ¿Está bien? Así es sumamente fácil acordarse. Lo da la simbología. ¿Ya? Por ejemplo, si una solución está al 2% masa-masa, ¿qué significa que una solución esté al 2% masa-masa, niñas, niños? Que tengo, muy bien, ya lo pusieron ahí, que tengo 2 gramos de soluto en 100% gramos de solución. Excelente. Muy bien. Vamos con la segunda unidad de concentración. Porcentaje masa volumen. ¿Qué indicará? Indica ¿los qué? M. Los gramos. ¿De qué? Muy bien. De soluto. Muy bien. ¿En cuánto? ¿En cuánto? En 100. ¿En 100 qué? Volumen. ML de qué? Ah, ya lo pusieron ahí. Excelente. Eso es. Entonces, cuando a mí me dan esa información, yo tengo que utilizarla, esa información clave. Por supuesto que un ml es igual a un centímetro cúbico, igual a un cc. ¿Ya? Entonces ustedes en algunos envases ven que dice 1000 cc o 1000 ml. Sí, lo mismo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir entonces, chiquillas, chiquillos, que una solución sea al 3% MB? Ah, quiere decir que tengo. ¿Qué? Ah, muy bien. Que tengo 3 gramos de soluto en 100 ml de solución. De solución. Excelente. Muy bien. De solución. Todo es solución o disolución, menos la molalidad, ¿verdad? Excelente. Entonces, ¿qué querrá decir esto? Hay que leerlo. Porcentaje, volumen, volumen. Ah, me indican que ¿qué me indica este? Porcentaje volumen. Los ml de soluto en 100, porque es por 100. Siempre tiene que llevarlo usted eso. Excelente. Muy bien. Por ejemplo, si a mí me dicen como información de un problema que la solución es al 4% volumen, volumen, significa que tengo 4 ml de soluto en 100 ml de solución. Excelente. Sí, esto va a quedar grabado posteriormente ahí en el canal. ¿Ah? Sí, va a quedar grabado de todas maneras. ¿Ya? Muy bien, todo esto claro. Y la molaridad, tiene la palabra molaridad. Lo dice, o concentración molar. Mol, ¿qué indica? La cantidad de soluto, pero expresada en moles. Muy bien, por cada molar. Para que no se olviden. Por cada molar, con R, litro de solución. Muy bien. Eso quiere decir, mira qué fácil acordarse, molar, litro, siempre mole de soluto por cantidad de solvente. ¿Ya? Vamos, vamos, vamos muy bien, sí. Vamos, los que no escriben tienen que participar en su casa. Y si me equivoco, profesor, ¿qué tiene? Pues, y si van en la micro, hablen también, pues, y si la gente escucha, ¿qué tiene? Excelente, le dice usted, estoy viendo una clase de soluciones, y le contáis lo que estás viendo. Muy bien. Eso indica, o sea, cuando a mí me dicen que una solución es una solución 2 molar de NH4 o NO3, significa que tengo ¿cuántos? ¿Que tengo qué? 2 mol
de nitrato de amonio, muy bien, 2 moles de soluto, excelente, en 1 litro de solución. Eso es la concentración molar. Excelente. Muy bien. Molalidad con L. A veces se usa M minúscula o M sub B. ¿Qué me indica? Molalidad. Me indica también el número ¿de qué? El número de moles. ¿De qué? Moles de... ya me pusieron ahí. Moles de soluto por kilo de solvente. Muy bien. Eso es la molalidad. Indica el número de moles de soluto por kilo de solvente. ¿Ya? Entonces, cuando uno les dice a ustedes, prepare una solución 3 molar, pero 100 ml o 10 ml o 20 ml, usted tiene que usar esto. Dice, ¿qué quiere decir cuando yo les pido una solución 3 molar de ácido sulfúrico? Que tengo, ¿qué? Si es 3 molar, ¿qué tengo? 3 moles del ácido, muy bien, en 1 kilo de solvente. Excelente. Profesor, ¿y cuántos gramos voy a tener que preparar? Me dice 3 moles de ácido sulfúrico. Entonces, la masa molar del ácido sulfúrico es 98, ¿verdad? 2 más 32 más 16 por 4 son 64, 98 gramos por mol. Como es 3 molar, tomé 294 gramos de ácido sulfúrico, esos son los 3 moles, y los agregué a un recipiente donde tenía 1 kilo de solvente. Por ejemplo, 1 kilo de agua. ¿Cuánto pesa toda la solución? ¿Cuánto pesa toda la solución? Muy bien. Pesa 1.294 gramos. Excelente. ¿Vamos bien? Ya. ¿Qué más? Fracción molar, otra unidad de concentración. Si a ustedes, suponte tú, en una casa hay 2 hombres y 3 mujeres. ¿Cuál es la fracción de hombres en esta casa? Si hay 2 hombres y 3 mujeres. Excelente. La fracción de hombres sería 2/5 y la de mujeres, la fracción de hombres es esta y la fracción de mujeres 3/5. Muy bien. O sea, es el número de hombres partido por el total. Lo mismo la fracción molar. La fracción molar representa cuántos moles tengo de un componente partido por el total de moles. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces vamos a calcular como ejemplo la fracción molar que se obtiene al disolver 200 gramos de hidróxido de sodio en esta cantidad de agüita. Aquí hay que llevar todo esto, niñas, niños. Me piden la fracción molar del agua y del hidróxido de sodio. Hay que llevar todo a mol. Por eso se llama fracción molares. ¿Cuántos moles tengo de uno en relación al total? Entonces, ¿qué hay que calcular? El número de moles, como pusieron ustedes. Vamos a calcular primero el número de moles de NaOH. ¿Verdad? A ustedes les van a dar esta tablita y usted va a decir 1 mol de NaOH. ¿Cuál es la masa molar del NaOH, niños, niñas? Se usa mucho en las pruebas. Muy bien. 1 mol tiene una masa de 40 gramos. Por lo tanto, ¿cuántos moles tendré? Todos los ejercicios que les va a poner el DENRE o les pongo yo en las pruebas, todos los ejercicios
todos los ejercicios se sacan con regla de 3. ¿Ya? Ah, muy bien, ya lo sacó. Entonces, X mol en 200. Entonces, la cantidad de moles de hidróxido de sodio, tal como lo puso alguien de ustedes ahí, son 5 moles de hidróxido de sodio. ¿Qué tengo que calcular ahora? ¿Qué tengo que calcular ahora? Los moles de agua. Muy bien. Un mol de agua pesa 18 gramos por mol. ¿Cuántos moles tendré en 1000 gramos? ¿Y cuánto me da esto? 125, no puede ser. 125. No, ahí está pues. Un mol, dicen ustedes, pesa 18 gramos. Los 1000 gramos son X moles. Entonces uno dice, un mol pesa 18 gramos. ¿Cuántos moles tengo en 1000 gramos? ¿Te fijé? ¿Cuánto me da? Muy bien, 55,5 moles de agüita. ¿Ya? O 55,6, como puso alguien ahí. Muy bien. Por lo tanto, ¿cómo voy a sacar la fracción molar del hidróxido de sodio? Ah, sería igual a, ¿cuál es el numerador? El numerador. 5, muy bien. Ah, ya pusieron toda la ecuación. Excelente. Esa es la fracción molar del hidróxido de sodio. Tal como la de hombres, número de hombres por el total. La del hidróxido de sodio, número de moles de hidróxido de sodio, partido por el total de moles. Muy bien. Muy bien. ¿Y la del agua, profesor? Ah, sería igual a 55,5 partido por el total 60,5. Muy bien, muy bien. ¿Ya? Excelente. ¿Qué otra unidad podrían darme? Recuerde que esto es lo que entra para los que van a dar la prueba de transición. Partes por millón. Partes por millón. ¿A qué se refiere, profesor? Aquí indicamos nosotros la millonésima parte, ¿ya? La millonésima parte. ¿Cuál es, por ejemplo, de un kilo? ¿Cuál es la millonésima parte de un kilo, de un kilogramo de masa? Muy bien, la millonésima parte es el miligramo. La milésima parte es el gramo y la milésima parte del gramo es un miligramo. Exactamente. Así es que por eso se indica así. El miligramo es la millonésima parte. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaría, profesor, si a mí me dicen ppm por millón? Me dicen que tengo una tonelada de una sustancia ppm. Ah, tengo una tonelada por millón de toneladas. O lo que puso alguien de ustedes ahí, que tengo un miligramo por cada kilogramo de masa. ¿Ya? Por ejemplo, si a mí me dicen que la concentración de minerales en el agua es de 500 ppm, ¿qué quiere decir que en el agua sea de 500 ppm? Ah, quiere decir que tengo 500 miligramos, muy bien, que tengo 500 miligramos por cada kilogramo de disolución. ¿Ya? Esas son las partes por millón. ¿Pueden ser otras unidades, profesor? Sí, pero siempre por millón. Se me dicen a mí es de 10 kilos por millón de kilos. Se me dicen 500 miligramos, por ejemplo, por kilo, porque el miligramo es la millonésima parte del kilogramo. ¿Está bien? Ok.
Vamos entonces ahora a la segunda parte de nuestra clase. ¿Puede existir una solución con concentración al 70% masa-masa? Sí, sí, claro. La pregunta es en privado, ¿sí? 70% masa-masa, 70 gramos de alcohol en 100 gramos de agua, ¿sí? Al que está, es que 70% masa-masa de alcohol en agua sería 70 gramos de alcohol en 100 gramos de agua. ¿Sí? ¿Está bien? El soluto es, exactamente, por eso el alcohol, 70 gramos de alcohol y 100 gramos de agua. ¿Ya? Si es 70% masa-masa, 70 gramos de soluto en 100 gramos de solución, me dice aquí. Y claro, ahí sería el menos abundante el soluto. Exactamente, ¿ya? Pero yo podría formar una solución 70 gramos en 100 gramos de, pero ya no sería 70% masa-masa, claro. Muy bien. Es en privado la pregunta. Sí, tiene razón ahí usted. Siempre que está en menor concentración es el soluto. Bien, entonces las propiedades de las soluciones, chiquillas, chiquillos, pueden ser de dos tipos. Hay unas propiedades que dependen de la naturaleza del soluto y hay otras que no dependen de la naturaleza, dependen solo de la concentración del soluto. ¿Cuáles son las propiedades coligativas? ¿Las A o las B? Están divididos. Cuidado con esto entonces. Las propiedades coligativas, apréndanse eso de inmediato entonces, las dependen solamente de la concentración de soluto. ¿Ya? Son las B, solo de la concentración de soluto. Todas las otras se llaman constitutivas. Las propiedades coligativas que vamos a estudiar son las que dependen de la cantidad de soluto disuelto. ¿Ya? Solo las B. Bien. Entonces quiero que recordemos de inmediato. A nivel del mar, ¿cuál es el punto de congelación del agua? A nivel del mar, del agua pura, claro, ¿cuál es el punto de congelación? Muy bien, 0 grados Celsius. 0 grados Celsius. Y el punto de ebullición del agua, exactamente, valor absoluto me pusieron ahí también, 100 grados Celsius. Muy bien. Entonces, si ustedes tienen un recipiente con agua a nivel del mar, se va a congelar a 100 grados Celsius, ¿ya? Y va a hervir a 100 grados Celsius. ¿Y qué pasa si yo ahora le agrego soluto? Aquí le agregué soluto. ¿Qué va a pasar con el punto de congelación? B1 por C1, me preguntan ahí, es igual a B2 por C2. En cualquier unidad de concentración, ya se fue, pero por favor es importante lo que me preguntó alguien de ustedes en el chat. Profesor, ¿dónde ocupamos esto? B1 por C1 es igual a B2 por C2 en cualquier unidad de concentración. ¿Ya? ¿Está bien? En cualquier unidad de concentración. Si a mí me dicen, tengo este volumen y esta concentración y ahora quiero llegar a esta concentración, ¿cuánta agua hay que echarle? Y ahí despejo este volumen de la solución y este pasa dividiendo. Sí, esto es muy importante lo que me preguntaron antes de la respuesta de ustedes. B1 por C1 es igual a B2 por C2, ¿ya?
Volumen 1 por concentración 1, molar, por ejemplo, es igual al volumen 2 por la concentración molar 2, siempre que no se adicione soluto. Claro, si se adiciona soluto, cambia la historia. Ya esto es para los casos en donde le agregamos solvente o le sacamos solvente. ¿Ya? No se modifica la cantidad de soluto, así que eso pueden apuntarlo también ahí ustedes. ¿Ah? B1 por C1 es igual a B2 por C2. Ya, entonces, ¿qué le había preguntado yo que me pusieron todos disminuye? Ah, el punto de congelación disminuye. Muy bien. Cuando ustedes tienen agua pura, si ustedes ponen agua pura y agua con sal en el refrigerador, en el congelador y la van viendo, se congela primero el agua pura. Y el agua que tiene sal necesita una temperatura menor. Muy bien, esa es una propiedad coligativa. ¿Y a qué temperatura va a hervir el agua entonces ahora? ¿A más de 100 o a menos de 100? Ahora que le agregué soluto. Muy bien, ahí tienen ustedes la segunda propiedad coligativa. Entonces aumenta el punto de ebullición. ¿Ya? A más de 100. Excelente. Tenemos las dos primeras propiedades coligativas. Veamos la tercera propiedad coligativa. ¿Qué pasa, niños, si ustedes tienen agua pura? Profesor, ¿es correcto decir aumenta el punto de congelación? Disminuye el punto de congelación. Disminuye. Disminuye. Aumentó el punto de ebullición. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Qué más? Si yo tengo agua pura, solamente agüita, 1, 2, 4 moles de agua, por ejemplo. Ahí está. Esta tendencia que tienen las moléculas de agua a pasar al estado gaseoso se llama, ¿cómo se llama esta tendencia que tienen las moléculas a pasar al estado gaseoso? Estamos en un sistema cerrado, presión de vapor. Muy bien, sería igual a 4 aquí, ¿no es cierto? Si ahora le agrego soluto, ¿qué va a pasar con la presión de vapor si le agregué soluto ahora? Muy bien, como el soluto ocupa espacio aquí, no deja pasar al agua al estado gaseoso, disminuye, excelente. Ahí está la tercera propiedad coligativa. ¿Ya? ¿Y se acuerdan de la cuarta propiedad coligativa? Cuarta propiedad coligativa. Presión osmótica. Muy bien. Entonces, si yo tengo este sistema aquí, ahí está una membrana semipermeable y tengo este soluto aquí al otro lado, este soluto no más. ¿Dónde es mayor la presión osmótica? En B. Excelente. Ahí están las 4 propiedades coligativas. Muy bien. No se olviden que las propiedades coligativas, chiquillas, chiquillos, dependen solo de la concentración de soluto. Ahí están las 4 propiedades coligativas. No de la naturaleza del soluto, de la concentración. Ahí están entonces las 4 que ustedes me dijeron. Así es que las manejan muy bien. Vamos entonces, no se asusten. Cuando uno le dice a usted, en una solución ideal, ¿qué espera usted que ocurra así? ¿Qué quiere decir que sea una solución ideal? Primero, ahí se cumplen mejor todas las ecuaciones que nos permiten estudiar las propiedades coligativas. ¿Ya? El factor de Van Hoff, profe, sí, lo vamos a ver al tiro, no se preocupe. Sí, el factor de Van Hoff es importantísimo. Hay que saber en cuántas partes se puede dividir el soluto, si es electrolito o no es electrolito. Al tiro vamos a ver el factor de Van Hoff, ¿ya? Pero no se asusten, si en la prueba les pongo, esto es, en una solución ideal, usted dice, ¿qué pasará en la solución ideal? Ahí se cumplen mejor, chiquillas, chiquillos, todas las propiedades coligativas que estamos estudiando.
Y estas soluciones ideales normalmente tienen muy poca cantidad de soluto. ¿Ya? Sí, tienen que ser soluciones homogéneas, disoluciones. ¿Ya? Vamos con la primera propiedad coligativa, presión osmótica. Presión osmótica. ¿Ya? ¿Dónde tenemos más soluto? ¿En A o en B? En A tenemos más soluto. Aquí es mayor la presión osmótica. ¿Cómo podemos definir operacionalmente la presión osmótica? La fuerza con que las moléculas de soluto atraen o retienen agua. Entonces, aquí hay más soluto. Por lo tanto, le voy a decir, ven agüita, y miren cómo aumentó el nivel del agua. Se produjo este desnivel. Mientras más soluto haya aquí, por ejemplo, mayor es la presión osmótica. ¿Ya? Profesor, ¿y cómo determino el valor de la presión osmótica? Ah, el valor pi de la presión osmótica la determino usando la ecuación de los gases ideales. ¿Ok? ¿Se acuerdan de la ecuación de los gases ideales, no? ¿En qué momento, me preguntan ahí, el fenómeno se detendría? Se detiene cuando las soluciones tienen la misma concentración. ¿Ya? O aquí, ¿qué pasaría si seguimos agregando soluto, profesor? Bueno, hay un momento en el cual, aunque el soluto le diga ven agüita, no puede seguir pasando el agua para acá. ¿Por qué, profesor? Porque esto tiene un peso. Esta columna H de agua ejerce un peso hacia abajo. Hay más masa a este lado. Entonces se empuja el agua hacia el otro lado. Entonces, no siempre, profesor, se igualan las concentraciones, no. Simplemente cuando se detiene esto, cuando la tendencia que tiene el agua a pasar hacia donde hay más soluto, siempre el agua va hacia ambientes hipertónicos, se iguala con la presión que ejerce el agua, la altura de esta columna de agua en dirección contraria. Te fijáis que esto va teniendo un peso, ¿no es cierto? Entonces empuja el agua para allá. Ahí se acaba. Ah, muy bien. Pavo igual a ratón. O sea, pavo igual a ratón. P por B igual a NRT. Entonces ahora el pavo pasamos el volumen hacia el otro lado y nos queda así. Así se determina el valor de la presión osmótica. ¿Ya? Pi es igual a NRT por 1 partido por V. O como dicen ustedes, pi, presión osmótica, es igual a NRT partido por el volumen. ¿Ya? ¿Cómo se llama esto, niñas, niños? El número de moles partido por el volumen en litros. ¿Cómo era la mnemotécnica? Ah, pavo igual a ratón. Y se simplifica la A y la O. ¿Ya? Muy bien. Entonces, cuidado, yo les puedo entregar en las pruebas, y el DENRE lo ha entregado así también, entrega el valor de N, o uno lo saca, el número de moles, esto te lo tienen que dar, ¿no es cierto? Es la constante de los gases. Siempre es bueno aprendérsela de memoria, 0,082 atmósfera litro Kelvin mol, la temperatura en Kelvin. Ya el volumen, por supuesto, en litros. ¿Ok? ¿Está bien? Entonces, la misma unidad nos dice R, el volumen en litros. La presión se da en atmósfera. La concentración en moles. Temperatura absoluta en Kelvin. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, nosotros podemos decir pavo igual a ratón. P, presión en atmósfera. B, volumen en litros. N, número de moles. R, 0,082 atmósfera litro Kelvin mol. Y T, la temperatura en Kelvin. Acuérdense que hay que sumar 273. Para eso usa el DEMRE, 273 para convertir
Celsius a Kelvin. ¿Está bien? Entonces ahí eso era el pavo igual a ratón. Se simplifica la A con la A y la O con la O. Y queda P por B igual a NRT. ¿Ya? Y el factor de Van Hoff, aquí viene el factor de Van Hoff. Fue este químico quien expresó la variación de la presión osmótica. Pero como vamos a ver, el factor de Van Hoff es para todas las propiedades coligativas, para todas. Y no tiene ninguna gracia del otro mundo este factor de Van Hoff. ¿Ok? Entonces, como eso es concentración molar, M mayúscula, yo puedo decir que pi, la presión osmótica, la calculo sabiendo la molaridad, la constante de los gases y la temperatura en Kelvin. ¿Ya? ¿Está bien? Ok. Pero, ¿qué pasa cuando ustedes disuelven, por ejemplo? Si a usted le dicen, yo agregué 1 mol de NaCl, agrego 1 mol a un recipiente, ¿cuántos moles de soluto tengo, niñas, niños? Cuando agrego 1 mol de NaCl a cierta cantidad de solvente, ¿cuántos moles de soluto tengo? ¿Y los demás? 2. Muy bien. Cuidado con esto. Esto no lo olviden más. Cuando yo tengo 1 mol de soluto, ¿ya? Él se disocia. En 2 se parte. Entonces tengo 2 sustancias. ¿Te fijé? 2 solutos. ¿Por qué, profesor, 2? Porque se ioniza. ¿Y cómo voy a saber, profesor, que se ioniza? Porque es un electrolito. ¿Y cómo voy a saber que es un electrolito? Porque es un compuesto iónico. ¿Y cómo voy a saber que es un compuesto iónico? Porque está formado entre un metal y un no metal. Alta diferencia de electronegatividad. ¿Ya? ¿Ok? Además, ustedes lo van a ver. El sodio en la parte izquierda de mi tablita periódica. Cloro en la parte derecha. Compuestos iónicos. Y si van a usar alguno, yo creo que van a usar uno de los que vamos a ver a continuación. Entonces, cuidado con esto. Yo agregué 1 mol de cloruro de sodio y tengo 2 moles de soluto. ¿Por qué, profesor? Porque se separa el ion sodio del ion cloro. ¿Ok? Ok. ¿Está bien? No se olviden de esto, de la sal común. Entonces ustedes tienen que tomarlo. Tomen ustedes cierta cantidad de NaCl. Tomen cierta cantidad de NaCl. En la casa tienen que tener una balanza, ¿no? Por lo menos. ¿Sabes cuánto pesa una moneda? Entonces pesan una cantidad de NaCl. Y digan ustedes, voy a echar 1 mol de NaCl. Pero voy a tener 2 moles de solutos. Ese número 2, que me indica en cuántas partes se dividió el soluto, es el factor I de Van Hoff. ¿Ok? Entonces, este factor de Van Hoff, esta definición que están viendo ustedes aquí, es la definición del DEMRE. Pero no me gusta mucho, pero la definí como la define el DEMRE. ¿Qué es lo que tienen que ver ustedes? ¿En cuántas partes se divide nomás? Profesor, y la glucosa es un compuesto covalente. No se ioniza, no se parte. Son las sales las que se dividen. ¿Ya? Entonces, el NaCl, el NaOH se divide en ¿cuánto? En 2. ¿Cuál es el factor de Van Hoff para la sal? Hidróxido de sodio, 2, porque se partió en 2 partes. Eso es todo. Ese es el factor de Van Hoff. Profesor, entonces de ahora en adelante hay que agregar ese 2, sí. ¿Y cómo lo incorporamos, profesor? Así nos quedaría entonces. Anótenlo por ahí. Esto va a quedar grabado, sí. La presión osmótica es igual aquí, profesor, a la concentración molar que tenía por R por T
multiplicado por el factor de Van Hoff. ¿Ya? Y este factor, profesor, es 1 para todos los que no se ionizan. Este no se ioniza. Es 1. Pero para las sales, como el NaCl, los hidróxidos, otros que vamos a ver ahora, ahí hay que usar el factor de Van Hoff. Practiquemos. Miren qué fácil. Los coeficientes me lo dicen. ¿Cuál es el factor de Van Hoff aquí? ¿Cuántos sodio tengo y cuántos cloros tengo? En total, ¿cuántos son? Factor de Van Hoff. 2. Muy bien, ahí está. Aquí, nitrato de plata. AgNO3. ¿Cuál es el factor de Van Hoff aquí? 2. Muy bien. Aquí, cuidado, magnesio. Mira dónde está el magnesio. Quiere dar 2 electrones. Magnesio y cloro. ¿En cuántos magnesios se dividió en un magnesio? ¿Y cuántos cloros? 2. ¿Cuál es el factor de Van Hoff aquí? Excelente. 3. Cuidado. Aquí, profesor, se divide. Ahí está. Na, ¿cuántos? SO4, ¿cuántos? ¿Cuál es el factor de Van Hoff aquí? 3 también, excelente. A ver, en el último, aluminio y cloro, ¿cuál es el factor de Van Hoff? Se parte, se suman, mira, se suman los no, se suman los exponentes. Miren, chiquillas, chiquillos, ¿cuántos aluminios hay? 1. ¿Cuántos cloro hay? 3. 3 más 1 me da 4. ¿Cuántos de esto hay, profesor? Sodio, 2. Sulfato, 1 nomás. Ese 4 es del oxígeno. Todo esto es 1. Hay 1 nomás. El magnesio, hay 1. Clorito, hay 2. ¿Ya? ¿En cuántas partes se divide nomás? Ya los coeficientes, porque uno podría decir que esto se dividió en Na más SO4, 1 y 2 sodio. Por eso el factor de Van Hoff es 3. Profesor, y esto se aplica a todos se aplica. ¿Ya? Entonces, en el caso de los electrolitos, compuestos iónicos, o sea, cuando se une un elemento metálico con uno no metálico, uno que está a la izquierda de la tabla periódica, con la derecha, se ionizan. Entonces, la presión osmótica sería igual a la concentración molar, estas son palabras usadas por el DENRE, por R por T. ¿Ya? Esa es. Pero para todas las propiedades coligativas, ¿escucharon, no? Para todas tienen que usar el factor de Van Hoff. ¿Ok? Para todas. Presión de vapor, presión osmótica, aumento del punto de ebullición, disminución del punto de congelación, hay que considerar este I. Así, esta es la ecuación que tiene usted que manejar. Sabiendo que esto es la concentración molar, el número de moles por litro de solución. Exactamente, si me ponen glucosa, fructosa, sacarosa, no se ionizan porque son covalentes. Muy bien. ¿Ya? Para todas las propiedades coligativas usamos I. Bien, para todas. Entonces, vamos ahora a ver lo siguiente. ¿Cómo definimos la presión de vapor? En solutos no electrolitos no se consideran exactamente. ¿Qué pasa si ustedes tienen un recipiente como este? Ustedes van a ver que se evapora el solvente y se condensa en las paredes. Está ejerciendo aquí una presión en el aire, ¿no es cierto? En este espacio aéreo. Cuando se alcanza el equilibrio, ¿qué quiere decir que se alcanzó el equilibrio, profesor? La tendencia a pasar el estado gaseoso se iguala con la tendencia en sentido contrario.
se dice que hemos llegado al valor de la presión de vapor de esta solución. ¿Ya? ¿Está bien? Siempre la presión de vapor de una sustancia en estado puro siempre es mayor que la presión de vapor formando parte de una solución. ¿Ya? ¿Está bien? La presión de vapor, la facilidad con que las moléculas que están en la superficie, aquí, pasan al estado gaseoso. Ahí está. Si yo le agrego soluto, no van a poder pasar por aquí. En vez de 4, van a poder pasar 3 nomás. Siempre en una solución, la presión de vapor del solvente es menor que cuando está en estado puro. Ya vamos a verlo también ahora. ¿Ya? La sustancia que tiene mayor presión de vapor es más volátil que otra que tiene menor presión de vapor. ¿Te fijáis? Aquí todas las moléculas de la superficie de agua pura pueden estar tratando de pasar al estado gaseoso. Pero ahora que le agregué soluto, te fijáis aquí, esta molécula de agua no puede pasar fácilmente al estado gaseoso. Siempre entonces que yo agregue soluto, la presión de vapor va a disminuir. Ustedes lo pueden hacer en este tiempo. 2 frasquitos con agua, a uno le echa sal, el otro agua destilada, y tú vas a ver cuál tiene más evaporado. ¿Ya? Un soluto volátil no afecta. Sí, pues el soluto volátil afecta esto. Esto es para solutos no volátiles. Muy bien. Como me dicen ahí alguien de ustedes, para solutos no volátiles. Parece que no lo había mencionado. ¿Ya? Si son electrolitos, ¿también influye? Sí, en todas las propiedades coligativas. Anoten eso como apunte si no lo sabían. En todas las propiedades coligativas, el factor de Van Hoff hay que considerarlo. Ahí está tratando de pasar al estado gaseoso, pero cuando yo le agrego solutos, la tendencia a pasar al estado gaseoso es menor. Miren la definición que da el DEMRE. Y a las definiciones del DEMRE no se le discuten. No está muy buena. Es la presión que ejercen las moléculas del líquido cuando están en estado gaseoso. Esa es la presión de vapor, estando cerrado. Esta definición es también del DEMRE. La presión ejercida entonces, aquí, chiquillas, chiquillos, miren esta definición. Es del DEMRE también, pero es bastante más clara que la anterior. La presión ejercida por las moléculas gaseosas, cuando hay un equilibrio dinámico, esta presión que ejercen las moléculas en estado gaseoso, ¿te fijáis? Esta molécula de aquí ahora en estado gaseoso, eso se llama presión de vapor. ¿Cuándo se ha alcanzado un equilibrio dinámico? Sí. ¿Qué quiere decir, profesor, que sea dinámico? Que la facilidad con que pasan al estado gaseoso es igual al paso del estado gaseoso al estado líquido. La presión ejercida por las moléculas gaseosas de este solvente, aquí, cuando hay un equilibrio dinámico, eso se llama presión de vapor. Bastante bien. Si el soluto es volátil, ahí no nos sirve este valor que estamos viendo. Ahí no disminuye la presión de vapor. ¿Ya? Ahí es otro el factor. Pero ustedes tienen que manejar esto solamente, ¿ya? Solutos no volátiles. Ahora vamos a determinar cómo varió esta presión de vapor. Ya, porque podría ser que la presión de vapor del soluto sea mayor que la presión de vapor del solvente, ¿verdad? Bien, entonces, cuando yo agregue un soluto volátil o no volátil, ¿verdad? Con eso estamos trabajando, con eso trabaja el DEMRE. La presión de vapor en solución va a ser siempre menor que la presión de vapor en estado puro. ¿Está bien?
Cuando está solito el solvente, miren cómo pasa al estado gaseoso. Miren la presión que ejercen las moléculas aquí en estado gaseoso. Pero ahora que hay soluto, la presión de vapor es menor. El soluto no volátil. Soluto que no se evapora. Exactamente. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacerlo con un caso práctico. ¿Ya? Así que no se asusten. Si es volátil, se puede calcular la presión de vapor de ambos. Aquí vamos a hacerlo con ambos, por ejemplo. ¿Ya? Miren, chiquillas, chiquillos, lo que hicimos aquí. Todo lo anterior era con no volátil. Veamos este volátil. Vamos a la parte práctica. Vamos a preparar una solución de metanol en agua. Un mol de metanol y 3 moles de agua. Ahí están. 1 mol de metanol y 3 moles de agua. ¿Ya? ¿Cuál es la fracción molar del metanol? Un soluto volátil no afecta debido a su capacidad. Ahí hay que considerar ambas presiones de vapor como lo estamos haciendo aquí. En el soluto no volátil no hay presión de vapor de él. Aquí tenemos que considerarla. Aquí la vamos a calcular. Miren, chiquillas, chiquillos. Hay 2 presiones de vapor aquí entonces. El agua a esta temperatura tiene una presión de vapor de 150 milímetros de mercurio. Pues bien, cuando el agua forma parte de la solución, ¿cuál será ahora, chiquillas, chiquillos, la presión de vapor del agua en solución? Su presión de vapor en estado puro es de 150 milímetros de mercurio a esta temperatura. Ahora va a ser igual a 150 multiplicado por ¿cuánto? A ver, la fracción molar de esto es 1/4 y la fracción molar de esto es 3/4. Muy bien. Muy bien. Exactamente. ¿Ya? 0,25, como me pusieron ahí ustedes, la del metanol, ¿verdad? Muy bien. Pero ahora, ¿cuál es la presión de vapor del agua en solución, chiquillos? Chiquillas. ¿Disminuyó? ¿En cuánto disminuyó? Sí, vamos a llegar a la ley de Raúl ahora. ¿En cuánto disminuyó? Teníamos entonces, miren ahora, en 37,5. Vamos a verlo ahora. Miren, chiquillas, chiquillos. ¿Cuál es la presión de vapor del agua pura, profe? 150 milímetros de mercurio. Cuando era pura. Pero ahora no es pura. Hay 3 de agua y 1 de metanol. Entonces, la posibilidad que el agua pase al estado gaseoso no será 150 milímetros de mercurio, va a ser menor. Va a ser de 150 milímetros de mercurio multiplicado por ¿cuánto? A ver, por 1/4, no. No, porque la concentración de metanol es 1/4. ¿Cuál es la fracción molar del agua? 3/4. Muy bien. 3/4. Ok. Así se saca la presión de vapor de una sustancia en solución. Y esta es la ley de Raúl. ¿Qué dice la ley de Raúl? Dice que la presión de vapor de una sustancia en solución es igual a su presión de vapor en estado puro multiplicado por su fracción molar. Eso dice la ley de Raúl. ¿Está bien? ¿Qué dice la ley de Raúl?
la presión de vapor de una sustancia en solución es igual a su presión de vapor en estado puro multiplicado por su fracción molar. Por eso va a ser siempre menor que la presión en estado puro, porque es por una fracción. A ver, ¿está bien? Veamos ahora entonces. Sería igual a 150 por 3/4. ¿Está bien? ¿Sí? Profesor, ¿por qué por 3/4? La fracción molar, que ya la habíamos calculado. Hay 3 moles de soluto partido por 4 moles en total. Entonces, la presión de vapor, repito, de una sustancia en solución es igual a su presión de vapor en estado puro por su fracción molar. Pero ahora podríamos calcular también la presión de vapor del soluto, porque es volátil. Entonces, esta es la presión de vapor del metanol puro. ¿Cuál será la presión de vapor ahora del metanol en solución? Sería igual a, díctenme cómo lo van a calcular. Dice la ley de Raúl. Excelente. Dice que es igual a su presión de vapor en estado puro, que te lo tienen que dar. Tú no lo podés deducir. No, porque esto depende de la temperatura. A mayor temperatura, mayor presión de vapor. Es igual a 625 multiplicado por su fracción molar. Excelente. ¿Está bien? Profesor, y cuando me dicen que no es volátil, no tiene presión de vapor. Entonces nosotros podíamos calcular solo la presión de vapor del solvente y ahora podemos calcular, porque es volátil, la presión de vapor del soluto también. Esto es 625 por 1/4, tal como me lo dictaron ustedes. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se calculan las presiones de vapor, profesor, de una sustancia en solución? La presión de vapor de una sustancia en solución es igual a su presión de vapor en estado puro multiplicado por su fracción molar. ¿Y por qué aquí lo hiciste con la presión de vapor de A y de B en solución? Porque son los dos volátiles. Los dos se pueden evaporar. La fracción molar del agua, ¿de qué? Repito, esa es la ley de Raúl. ¿Qué dice la ley de Raúl? Dice que la presión de vapor de un componente en una solución, la presión de vapor de una sustancia en solución es igual ¿a qué? Dependiente de la fracción molar del soluto o solvente. Si usted quiere calcular la presión de vapor del soluto, la fracción molar del soluto. La presión de vapor del solvente, la fracción molar del solvente. ¿Sí? Siempre y cuando el soluto sea volátil. ¿Ya? Entonces, sería igual la presión de vapor de una sustancia X en solución es igual a, ¿cómo lo calculamos? Sería igual a, sí, esto entra en la prueba de ustedes, ¿eh? Sí, porque en materia de ciencias, primero y segundo medio, a la presión de vapor en estado puro, muy bien, multiplicado por su fracción molar. Si es X, por la fracción molar de X. Por eso siempre la presión de vapor de una sustancia en solución va a ser menor a la presión de vapor en estado puro. Bien. Excelente. Esa es la ley de Raúl. Ahí está, la presión
de vapor de un componente en solución es igual a su presión de vapor en estado puro multiplicado por su fracción molar. ¿Les quedó claro ahora, no? Así se modifica la presión de vapor. Siempre la presión de vapor de una sustancia en solución va a ser menor a la presión que tenía en estado puro. Qué bueno. Sí, va a quedar grabado. Yo creo que hoy día o mañana se sube, ¿ya? Me ayuda a mi hija a subirlo, así no hay problema. Entonces, la presión de vapor de la solución, profesor, siempre y cuando ahora estamos en solutos volátiles, ¿no? Es igual a la presión de vapor de todos los componentes en la solución, ¿ya? Es igual a la suma de todas las presiones de vapor de los componentes en solución. ¿Y cómo saqué la presión de vapor de A en solución? La presión de vapor de A en estado puro multiplicado por su fracción molar. ¿Ya? ¿Qué más? Ustedes, entonces, cuando su hermano chico le pregunte, ¿cómo sé, hermano grande, hermana grande, que el agua está hirviendo? El agua hierve. ¿Se acuerdan cuando hierve el agua o no? Ya. ¿Qué le van a decir al hermano chico? ¿Cómo sé que el agua está hirviendo? Bueno, porque se apagó la tetera. Usan tetera ustedes, me imagino, ¿no? Para hervir el agua. Ya, muy bien. ¿Cómo sé que el agua está hirviendo? Cuando suena el pito de la tetera, se para automáticamente por las burbujitas cuando hierve el agua. El agua hierve, no se olviden, ahí está, cuando su presión de vapor se iguala a la presión atmosférica. Si estamos a nivel del mar, igual a 760. Estamos en la punta del cerro, igual a 700, 680, dependiendo de la altura. ¿Ya? Eso es. ¿Ok? Bien, entonces, miren, chiquillas, chiquillos, aquí tenemos un sistema cerrado. No se puede escapar la materia. Tenemos agua pura y aquí agua en solución. ¿Dónde es mayor la presión de vapor del agua? ¿En A o en B? ¿Dónde es mayor la presión de vapor del agua? Claro, en A, si es pura. Por lo tanto, el nivel aquí, en este lado de esta U, aquí en este lado, ¿va a estar más arriba o más abajo este lado comparado con este otro? Este lado va a estar más arriba o más abajo. Como es mayor la presión aquí, esto va a estar más abajo, pues. ¿Por qué, profesor, más abajo? Porque aquí hay mayor presión de vapor, hay más agua evaporada que empuja este sistema hacia acá. Aquí hay menor presión de vapor. Por eso no empuja tanto. ¿Ok? Les quedó ahora sí, me dicen. Excelente. No se olviden de esto tampoco. En general, entonces, al aumentar la temperatura, aumenta la presión de vapor, claro. Se van a pasar al estado gaseoso. A mayor temperatura, mayor presión de vapor. Vamos con la penúltima propiedad coligativa, niñas, niños, que es el ascenso del punto de ebullición. Ya sabíamos que aumentaba, ¿verdad? Profesor, ¿y este ascenso se da en todas las soluciones? ¿Sí? Cuando trabajamos con solutos no volátiles, se da este aumento. Entonces, miren aquí, tenemos temperatura de ebullición, temperatura de ebullición. ¿Quién será esta temperatura de ebullición? ¿Del solvente puro o de la solución? Este primero que está aquí. ¿De quién es? ¿De quién es? Muy bien, del puro, pues. Si ya dijimos que la temperatura de ebullición aumenta, este es el delta T, la diferencia en el aumento de la temperatura de ebullición. Exactamente. Ese
esa variación de temperatura, profesor, ¿de qué depende? Depende de la constante bulloscópica multiplicado por la molalidad. Muy bien. Ok. Eso representa la constante bulloscópica y M. Profesor, ¿qué entonces es la constante bulloscópica? Miren qué fácil la constante bulloscópica. Me indica en cuánto aumenta el punto de ebullición cuando a un kilo de solvente, le agrego un mol de soluto. Eso se llama constante ebullioscópica. Entonces, ¿qué indica la constante ebullioscópica? En cuanto aumenta el punto de ebullición cuando a un kilo de solvente le agrego un mol de soluto. El I, muy bien, se usa siempre. Si me dicen glucosa, no uso el factor de Van Hoff. Pero si me dicen NaCl, lo multiplico por 2. Recuerden, el factor de Van Hoff se usa en todas las propiedades coligativas. Qué bueno que me lo preguntaron. ¿Está bien? Ok. Esto es la constante ebullioscópica. ¿Qué quiere decir, profesor, que sea esta la constante ebullioscópica 2,93 grados Celsius? Significa que este punto de ebullición va a aumentar en 2,93 grados Celsius cuando a un kilo de solvente le agregue un mol de soluto. Si es un electrolito, ahí hay que multiplicar por el factor de Van Hoff. No se olviden de eso. ¿Ya? ¿Está bien? Esa es la constante ebullioscópica. Sigamos. ¿Ya? Entonces, profesor, ¿en cuánto aumenta la temperatura de ebullición? Depende de la molalidad y si es un electrolito hay que agregar el factor de Van Hoff. Sí, yo creo que vamos a alcanzar a ver algunos ejercicios. ¿Ya? Es el delta T. Cuidado, en cuanto aumenta. No se olviden, ustedes están tomando apuntes ahí, el aumento de la temperatura de ebullición es igual a la constante ebullioscópica multiplicada por la molalidad multiplicado por el factor de Van Hoff. Ahora vamos ya. Servimos, claro, la Coca-Cola, hay solutos ahí, va a hervir a una temperatura mayor. Uno puede llegar incluso a determinar la masa molar de la sustancia que se agregó. Sí, pues usando las ecuaciones que hemos visto. Vamos con la última propiedad coligativa, chiquillos, que es el descenso del punto de congelación. ¿Ya? Entonces, si a mí me dicen, recuerden cuando a usted le ponen un gráfico como este, quiere decir que la presión allá está aumentando, temperatura para acá va aumentando. ¿Cuál es la temperatura de congelación del agua pura? ¿El A o el B? ¿Cuál es el agua pura? Muy bien, el B. Porque cuando yo le agrego soluto, la temperatura de congelación es menor. ¿Ok? Entonces ahora vamos a hablar de la constante crioscópica. ¿Qué indica la constante crioscópica, niños? Entonces ustedes pueden definirlo en la casa, ustedes en voz alta hablen nomás. Me indica en cuánto baja el punto de congelación cuando a un kilo de solvente le agrego un mol de soluto. ¿Te fijáis? Eso es. Entre mayor sea la molalidad, mayor va a ser el descenso del punto de congelación. ¿Ya? Entonces,
¿En cuánto va a bajar la temperatura de congelación, profesor? Es igual a la constante crioscópica, que se las van a dar a ustedes, multiplicado por la molaridad, y si trabajamos con una sal, cuidado con cloruro de sodio u otro electrolito, hay que considerar el factor de Van Hoff. Yo soy partidario de siempre anotar este factor de Van Hoff. ¿Ok? ¿Te fijáis lo que indica la constante crioscópica? En cuanto desciende el punto de congelación, cuando a 1 kilo de solvente le agrego 1 mol de soluto. ¿Está bien, chiquillas, chiquillos? Y ahí están los valores, pues. Mira en cuanto va a bajar. Cuidado, esto indica en cuanto baja el punto de congelación. Cuando a 1 kilo de solvente le agrego 1 mol de soluto. Eli, muy bien, por favor, anoten ahí ustedes. Eli, el factor de Van Hoff se usa en todas las propiedades coligativas. Ok, entonces pongámoslo aquí. Toda la literatura científica en general lo anota así nomás. Por eso lo anoté así como el DEMRE, pero hay que agregar I en todas. ¿Está bien? Bueno, en la vida cotidiana, sí, vamos a alcanzar a hacer un ejercicio, espero, con ustedes. Se le agrega, ¿para qué a los autos, por ejemplo? Se le agrega, profesor, un anticongelante. Ustedes saben que todos los solventes cuando se congelan se achican, ¿no? Excepto el agua. El agua cuando se congela se expande. Ese es el comportamiento anómalo del agua. Y te imagináis, se expande el agua, se rompen las cañerías, pues. Así es que hay que echarle un anticongelante para que el punto de congelación sea menor. Si ustedes van a la cordillera, van a la nieve o van a donde sea, van a ver que le echan sal. ¿Para qué le echan sal a los caminos? Porque al echarle sal, le echan soluto, ¿verdad? Y el punto de congelación disminuye. Y de hecho, si ustedes tienen, no sé si lo han hecho, pero si ustedes tienen hielo y le echan sal encima, se derrite, se hace el hoyito aquí. En la frontera es común ver sal en la carretera. Exactamente. Entonces le echan sal para que se derrita la nieve, para que el punto de congelación sea más bajo. Hay insectos que tienen sus propios anticongelantes, tienen esa función. Bueno, todos los solutos van a hacer que el punto de congelación disminuya también, ¿verdad? Entonces, estas propiedades coligativas, mira todo lo que nos permiten: separar componentes de una solución, formular mezclas con una determinada concentración para hacer anticongelantes. Con una propiedad coligativa pueden determinar masas molares de los solutos. Pueden formular sueros. Los sueros tienen que ser isotónicos, no pueden tener menor presión osmótica, o si no podría ser fatal. ¿Te fijáis? Formular caldos de cultivo adecuados para los microbios que deseamos cultivar, formular nutrientes especiales para plantitas, para animales. Ya, si no piensen que las propiedades coligativas se sirven en teoría nomás. Ya vamos con esta pregunta de inmediato. ¿Cuál es la variación? Pregunta oficial del DEMRE. Con esto estamos terminando ya. ¿Cuál es la variación respecto del punto de ebullición del agua de una solución acuosa 1 mol por kilogramo de NaCl? Y me dan el valor de K sub B. ¿A qué? ¿Cuál es la variación? La variación. La variación de la temperatura es igual a la constante ebullioscópica
multiplicada por ¿cuánto? La variación de la temperatura por M. ¿Por qué más? Por I. Excelente. No se olviden del I, como ya lo apuntaron ustedes. Excelente. Ahí está, pues. Muy bien. Entonces sería igual. ¿Cuál es la variación? No me preguntan a qué temperatura hierve. La variación. Entonces reemplazo. ¿Cuánto vale la constante ebullioscópica? Me la van a dar, pero podrían aprenderse esta ustedes 0,52 por la concentración molar, 1 mol por kilo, por factor de Van Hoff. ¿En cuánto se parte el NaCl? En 2. ¿Y esto cuánto me da? 2 por 0,52 me da. Excelente. Todos dijeron B ahí. Muy bien. Excelente. Siguiente. Al bajar gradualmente la temperatura, ¿cuál de las siguientes soluciones se congela a una temperatura más alta? Cuidado, siempre hay que entender bien la pregunta. Esta es la temperatura de congelación del agua pura. Mientras más soluto, más baja va a ser la temperatura de congelación. Entonces me preguntan, no por la más baja, por la más alta. Excelente, muy bien. Bien. Siguiente, la presión que ejerce la molécula gaseosa de un líquido en estado gaseoso que se encuentra en equilibrio dinámico. ¿Cómo se llama cuando se alcanza el equilibrio dinámico? Esa presión. Todos bien, oye. Excelente. En 2 litros de solución acuosa se encuentran disueltos 12 gramos de... ¿Cuál es la presión osmótica de la solución? Me dan el valor de R. ¿Se acuerdan cómo determinábamos la presión osmótica? Pi. Pi es igual a... Muy bien. La concentración molar, M, por R por T. O sea, sería igual a la 12 gramos en 2 litros. O sea, tiene 6 gramos por litro. Y su masa molar es 60. ¿Cuántos moles tenemos en total? En 12. ¿Cuántos moles son los 12 gramos? ¿Cuántos moles son? ¿12 gramos? Entonces, ¿qué es lo que dice usted? Por favor, diga esto usted. Un mol, me dicen ahí, son 60 gramos. ¿Cuántos moles tengo en 12 gramos? ¿Cuánto me da 12? Me da 0,2 en 2 litros. 0,2 molar en 2 litros. O sea, la concentración molar sería 0,1, ¿no? 0,1. O sea, la concentración aquí sería 0,1 por 0,082 por... ¿En Kelvin? Convirtamos a Kelvin. ¿Cuánto me da? 300. Ayúdenme a hacer esta multiplicación. ¿Cuánto da? ¿Eso me da? Ya, excelente. Ahí tiene que estar entonces, pues. ¿Cómo anduvieron? Excelente. Siguiente. A ver, déjenme correr el chat para poder ver que no veo toda la pregunta. No sé cómo correr el chat. A ver qué pasó. Ya no importa, ustedes me ayudan. Se preparan 5 soluciones de igual concentración molar. Lo corro para arriba. ¿Ahí? Sí, que los otros chicos lo poder ver. Ahí sí veo bien. Ya, gracias.
Entonces, se preparan 5 soluciones de igual concentración molal. Todas tienen la misma concentración molal, empleando solutos volátiles y no electrolitos. No electrolitos. No hay que usar el factor de Van Hoff. De acuerdo a la siguiente tabla. El agua hierve a 100 grados, el benceno a 80, el etanol, el ácido acético. Y esta es la constante ebullioscópica. En cuanto aumenta el punto de ebullición, cuando a 1 kilo de solvente le agrego 1 mol de soluto. ¿Cuál solución tendrá el menor punto de ebullición? ¿Cuál tendrá el menor punto de ebullición? Cuando suponemos que todas son 1 molar, ¿para qué nos vamos a complicar? ¿No? Todas son 1 molar. 1 molar. 1 molar. Entonces el aumento, el delta T, sería igual a la constante ebullioscópica por la concentración molar, que es 1, y por el factor de Van Hoff, que no hay aquí. Así es que, ¿cuál tendrá el menor punto de ebullición? No, el agua, no. Pues, ¿a qué temperatura va a hervir el agua? A 100,52. Esto indica en cuánto aumenta. Entonces el agua va a hervir a 100,52. Qué bueno que participaron y se equivocaron. No importa, en la real no se van a equivocar. Va a hervir a 100,52. Y esta de aquí a 82,63. Y esta de aquí a 78 a 79,62. Y esta de aquí, profesora, 117, 119, 120, a 80. ¿Se fijan o no? ¿Cuál es la que va a hervir a un menor temperatura? A menor temperatura. El etanol, pues, claro, a la temperatura más baja. Recuerden, esto indica en cuánto aumenta. Llevamos todo a 1, va a ser lo fácil. Esta hierve ahora a 100,52, a 82,63, a 79,62, 79,62. Este hierve a 110, 120 y tanto, este a 82 y tanto. O sea, este es el que va a hervir a una temperatura menor. No me dicen cuál tiene menor constante ebullioscópica. No, me dicen cuál hierve. ¿Ok? Recuerden que la constante ebullioscópica indica en cuánto aumenta el punto de ebullición cuando a 1 kilo de solvente le agrego 1 mol de soluto. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Cómo le fue? Ya. Vamos con la siguiente. Con respecto a las soluciones líquidas, es correcto afirmar que siempre las soluciones líquidas siempre sedimentan, siempre están en una única fase, siempre son insaturadas, siempre tienen densidad mayor que 1, siempre son conductoras de la electricidad. ¿Cuál es la correcta aquí? Muy bien, están en una única fase. Excelente. Eso es. Bien, niñas, niños, hemos llegado al final entonces de este repaso. Valientes ustedes, llegaron hasta el final, excelente. Sí, yo también me voy, no se preocupen, que estén muy bien, un abrazo para todos y jamás olviden que todos podemos ser genios. Que les vaya muy bien. Chao, chao. Nos vemos. Ustedes se pasaron, muy bien. Vamos, sigan estudiando, dando lo mejor todavía. Vamos. Gracias, igual para ustedes. Que les vaya muy bien. De nada, vamos por más. 8:50, esa es la actitud, bien. Vio la charla de orientación sobre la vocación, excelente. Que nadie les diga que no pueden hacer algo. Muy bien.
Ah, qué bueno. Ya, pues. Feliz Navidad. Pídanle un 8.50 al viejito Pascuero, pues. Chao, chao. Ah, la próxima yo creo que la voy a hacer la próxima semana, ¿sí? Chao, chao. Feliz Navidad también para ustedes. La próxima semana, sigue atentos. Chao, chao. Qué bueno, yo también los quiero, pues, mis alumnos, alumnas. Chao, chao, que estén muy bien. Ustedes son los bacanes, los genios. Chao, chao. Chao, chao, que estén muy bien.